Jurado Nacional de Elecciones presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima esta publicación que llevo en mis manos, La defensa del voto obligatorio y otros ensayos de Francisco Tudela y Varela, y por supuesto queremos comentar todo respecto a esta presentación que repetimos se llevará a cabo el día de mañana, 1 de agosto. Nos acompaña el doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿qué tal? Un gusto siempre estar en este importante programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sobre esta publicación tan importante, coméntenos por favor sus impresiones. Sabemos que hay en esta publicación dos tesis, un estudio y un estudio preliminar a cargo de usted. Sí, el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de su política institucional de publicaciones, ha escogido un conjunto de tesis de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX que nos ponen en el contexto de hace 100 años qué es lo que se debatía en materia electoral y jurídica. Y es por eso que un equipo técnico del jurado viene rescatando un conjunto de obras, tesis, y ha identificado para este año la publicación de la tesis de este académico sanmarquino de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que va a hacer dos tesis y un estudio. La primera tesis, que es presentada en la Escuela de Administración y Ciencia Política de la Universidad de San Marcos, es sobre la obligatoriedad del voto. ¿Por qué se plantea en este contexto esta tesis? Porque, si recordamos, las constituciones del siglo XIX no obligaban a votar. Lo que establecían eran requisitos como que una persona que estaba habilitada para votar, que cumplía los requisitos de ciudadanía, como eran tener más de 21 años, tener renta o patrimonio, saber leer y escribir, si esas personas que cumplían este conjunto de requisitos creía que debía ir a votar, previamente debía inscribirse. Y después de la inscripción no era obligatorio que se vote. De tal manera que el estudio, por ejemplo, del doctor Francisco Tudela y Varela, plantea lo siguiente, que en el caso de Lima existían 5.000 inscritos, y de esos 5.000 inscritos, poco más de 3.000 votaban. Entonces, la pregunta de él era, ¿esto cumple el requisito universal de una mayoría matemática para constituirse en voluntad general? Claro. Y entonces, ¿Qué tan representados estábamos en ese momento? ¿Qué tan representativa era esta democracia que planteaba requisitos para la ciudadanía, pero además dejaba que el ciudadano ya inscrito opte por votar o no votar? Entonces él encontraba a este sistema muchos reparos. Por ejemplo, el reparo de que para inscribirte a veces se estimulaba a que uno se inscriba, y se estimulaba a veces de manera material. Y otro elemento negativo que encontraba Tudela es que los candidatos tenían que reclutar a sus electores y llevarlos a la mesa de sufragio. Y entonces eso implicaba incluso prebendas, y allí vienen las famosas leyendas del pisco y la butifarra. O sea, no solamente para que vayas a votar por mí, sino para llevarte a que votes, porque el voto era optativo, razón por la cual la tesis se titula el voto obligatorio. O sea, lo que plantea como premisa Tudela y Varela es que el voto jurídicamente sea obligatorio para todos, y de esa manera planteemos la base de un voto universal. Y lo que sigue es sorprendiéndonos es que más de un siglo después, ¿no es cierto?, en nuestro país sigamos hablando de representatividad y sigamos exigiendo esa representatividad. Es por ello que seguramente imaginamos el Fondo Editorial y el Jurado Nacional de Elecciones dijeron, este tema tiene vigencia, hay que publicarlo, hay que acercarlo al ciudadano. Efectivamente, ¿no? El Fondo Editorial consideró que este tema tiene solera, tiene antigüedad, no es un tema de los últimos 20 años, es un tema que se ha presentado ya hace un siglo
en el mundo académico, en San Marcos se presentó la tesis, y requiere pues un estudio para ver los antecedentes. Entonces creo que el Jurado Nacional de Elecciones con este texto aporta al mundo académico, aporta al mundo especializado a recorrer los antecedentes del voto obligatorio, que recién, como sabemos, se va a establecer con el reglamento electoral de 1931. Y a partir de ese momento tenemos voto obligatorio hasta la actualidad. Ya en la actualidad han habido criterios de hacer un voto optativo, ¿no? Entonces, pero lo único que señalamos como institución es, recordemos que ya hemos tenido antecedentes. Hagamos ese ejercicio. Hagamos ese ejercicio Usar histórico. nuestra historia, nuestra propia historia, lo que nos pasó para entender si realmente está por allí la solución. Efectivamente, ¿no? El pasado siempre nos da grandes lecciones al presente, y es por eso que debemos siempre, en vísperas del Bicentenario, el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de su riquísimo fondo editorial, ha presentado este libro que se va a presentar próximamente en la Feria del Libro. Por supuesto, y justamente respecto a lo que usted menciona, el Bicentenario, ¿no? Frente a este próximo aniversario de 200 años de nuestro país, de la República, el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido, pues, o tiene la meta de alcanzar ese tipo de publicaciones, también de corte electoral. En este caso tenemos un poco de ambos. Sí, es un libro histórico, académico, y que nos plantea los antecedentes del voto optativo y el voto obligatorio en el Perú, y además nos informa que la universidad pública, la Universidad de San Marcos, importante universidad de nuestro medio, ya desde hace mucho tiempo venía reflexionando sobre estos temas de actualidad que importancia. ¿Es necesario en la actualidad, así como hacemos el ejercicio de retroceder en nuestra historia y buscar materiales tan valiosos y ricos como este, producir nuevas tesis? Hemos visto, por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones apoya a estudiantes que emprenden tesis vinculadas a materia electoral. Sí, el jurado y su pleno, por iniciativa de su presidente, el doctor Víctor Ticona, ha establecido un concurso de tesis exitoso. Se hizo el año pasado, y vinieron una cantidad de tesis importantes de todo el país, donde se estimula que los estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, puedan hacer llegar sus tesis de materia electoral al jurado. Esto los evalúa y clasificó las tesis, otorgándose un premio académico que es importante. Es una beca integral para seguir la maestría de Derecho Electoral en nuestra institución. Y yo creo que esto estimula a los jóvenes académicos a que puedan inclinar alguna de sus investigaciones a esta materia nueva, tan importante para la democracia en el Perú como es el derecho electoral. Por supuesto, y quizás sí hagan historia, ¿no? Y su tesis próximamente también sea publicada, como es el caso del señor Francisco Tudela y Varela. Por favor, le pediríamos que haga usted una invitación para que nuestros televidentes, los ciudadanos en general, puedan acercarse a la Feria Internacional del Libro de Lima, a la presentación de esta publicación, La Defensa del Voto Obligatorio, y otros ensayos el día de mañana. Sí, el día de mañana, el día jueves 1 de agosto, el Jurado Nacional de Elecciones está poniendo al público, al acceso a los lectores, este libro tan importante a las 4 de la tarde en el salón... En el César Vallejo. César Vallejo, ¿no? En el auditorio César Vallejo de la Feria Internacional del Libro, a las 4 de la tarde se presenta este valioso aporte que estoy seguro va a servir de fuentes a los académicos, a los especialistas, a los estudiantes, para poder recrear el pasado jurídico y electoral del Perú a la luz de esta propuesta hecha exactamente en el año 1900, ¿no? En 1900 se hizo esta tesis, que es asesorada por Manuel Vicente Villarán, ¿no? Que apunta a un tema que era crítico en ese momento en la democracia peruana, que era el tema del voto obligatorio. Y vamos a ver cómo esta tesis va a tener una concreción 30 años después con las reformas electorales y vigencia hasta la actualidad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Chanamé, por habernos acompañado. Estaremos allí, por supuesto, el día de mañana en el lanzamiento de La Defensa del Voto Obligatorio y otros ensayos. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más.